Año 1807, tarde gris. Prusia, uno de los estados de Alemania en ese tiempo. Napoleón acaba de terminar una de sus batallas, una de sus conquistas. Invierno, nieve, y como todos los comandantes y el emperador que él ve allá en la colina, la pelea, y de ahí dictan estrategias, baja al finalizar con su caballo y un par de generales. Lento sobre hielo, sobre cuerpos cadáveres, sangre, imagino algún caballo que otro muerto, armas, gemidos, hasta que finalmente allá en el fondo escucha un grito de un soldado, no saben de quién es, si de acá o de allá. Algo le había pasado, medio enterrado entre la nieve, diciendo: por favor, ayuda, por favor, necesito que me ayuden. Se acercan y uno de los generales del emperador Napoleón le dice: es de los nuestros. Quiere que lo trasladamos, lo cargamos. Y lo que contestó Napoleón no está escrito en un libro, porque no hubo un testigo que escribió, pero es una historia que evidentemente de una forma oral se fue transmitiendo hasta que alguien lo escribió, pero no sabemos si fue fehaciente, porque él dijo: yo no soy enfermero, así que otros carguen con los débiles. Una frase que no sabemos si la dijo tal cual, pero que reflejaba la forma de liderar, la forma de pensar de Napoleón. Y es interesante porque a lo largo de la historia de la humanidad, muchos personajes con mucha influencia han revelado su egoísmo y este lado narcisista, donde han despreciado a los débiles. Interesante, Benito Mussolini en Italia: es mejor vivir un día como león que 100 años como oveja. El poeta Oscar Wilde, irlandés: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance único y eterno. ¡Au! Hitler escribió: la compasión es una debilidad del cristianismo. Y lo interesante que ellos y muchos más líderes, que este desprecio extraño al débil, al frágil, lo dicen habiendo escuchado lo que nuestro Señor Jesús había dicho cientos de años atrás, 1700, 1800, 1900 años atrás, donde justamente su discurso era contrario, donde Él decía: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, porque yo les voy a dar descanso. En un artículo, averiguando un poco más sobre el narcisismo, interesante que ha aumentado esta práctica o este pensamiento, esta línea de pensamiento, un 30% en los últimos años, y eso quiere decir que 2 de cada 3 prefieren vivir para sí mismo y no pensando en los demás. O sea que 2 de cada 3 tienen una tendencia a un pensamiento narcisista. Eso quiere decir que en este salón 2 de cada 3, a pesar de estar escuchando lo que Jesús modeló, piensan más en sí mismo que en el prójimo. Inclusive hay un libro, te recomiendo que saques una foto, lo leas con calma, porque este libro no solamente define lo que es el narcisismo, sino define la realidad y esta sociedad, cómo empuja a tus hijos, empuja a tus nietos, empuja a todo lo que te rodean a un tipo de pensamiento donde lo central es lo que me pasa a mí, no lo que le pasa al otro. Y dentro de las muchas frases que vas a encontrar, hay una que dice que estamos justo ahora, en este tiempo, en una cultura que no solo tolera el narcisismo, sino que fomenta el narcisismo. Y da varios ejemplos de nuevos proyectos que nacieron
cosas que surgieron para fomentar el narcisismo. Por ejemplo, los reality shows, que en el fondo no es solamente el comercio o ganar o el beneficio, sino que se crearon para glorificar el ego, recompensar la autopromoción y entretener el espectáculo a través del yo descontrolado. Por eso ahí cada uno hace lo que quiere, porque no se trata del otro, se trata de mí. Inclusive no da nombres, pero googleé y existen empresas, interesante, donde uno puede contratar paparazzis falsos para que te sigan, te saquen fotos y así aparentar ser famoso. No son actores, son reales, pero vos los contratás para que lleguen a ese restaurante al mismo tiempo y armen un escándalo, porque es muy importante no lo que sos, sino la imagen que das. Por eso no es extraño pensar que estamos en un momento de la historia de la humanidad, uno de los muchos momentos donde hay una seria enfermedad del yo. Todo se trata de mí, todo se trata de lo mío, de mis problemas, de mis sueños. Póngame atención, necesito que me escuches, necesito. Pará, no me hables, escúchame a mí. Paralelamente a todo esto, me encontré con la novedad de que la primer selfie surgió en 1839 con el fotógrafo Robert Cornelius, que en vez de sacar una foto a lo que normalmente hasta esa época era normal, un lugar, una familia, él, siendo fotógrafo, decidió sacarse una foto, él solo, sin nadie más, porque si no el otro hubiera sido el fotógrafo, porque el chiste de la selfie es yo me la saco a mí mismo. Y eso fue una revolución. Ahora, la palabra selfie surge en un foro de fotografía en Australia en el 2002 y resulta que el iPhone 4, vamos por el 16, ¿no? El iPhone 4 ese año se alineó con la aparición del Instagram, año 2010. Instagram es un telegrama instantáneo, la unión en inglés de esas dos palabras. Y a partir de ese momento el enfoque es que muestres lo que haces, dónde estás, donde lo importante no es lo que está atrás tuyo, sino vos mismo. Entonces ahora te sacaste la foto en la cara, donde atrás no se ve nada, lo importante es tu gesto, porque ahora es más importante que me vean a mí. No el lugar, sino que yo estoy ahí. O sea, que yo estoy siendo parte de este evento, que yo estoy viendo a este cantante. No es el cantante, yo estoy ahí, porque todo se trata de vos. Inclusive, los más descarados aseguran que estuvieron en una junta de trabajo sacándose una foto diciendo, acá trabajando duramente, y en realidad estás queriendo decir, no falté. Porque no se trata de lo que estás haciendo, se trata de lo que estás haciendo, de quién sos y de la imagen. Y más, es increíble, ¿no? Porque me ha pasado, vamos con la familia, somos 6, 2 mujeres, 2 hombres, Karina, yo, a veces hay discusiones, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde comemos? Siempre lo mismo. Y de repente, foto acá. Y cuando uno dice foto acá, cambia todo de una forma. ¡Wow! Y claro, uno la postea y la imagen que estoy dando es qué familia tan feliz. Y no estábamos matando porque no sabíamos dónde íbamos a comer. Porque en realidad no se trata de dónde vamos a comer. Se trata de que todos sepan que estamos muy felices de estar juntos, aunque no sepan que vamos a comer. Así que las estadísticas dicen que si se toman 5.500 millones de fotografías al día, el 4% van a ser selfies. Eso quiere decir que 200 millones de selfies se sacan diariamente. Porque se trata de mí, no de dónde estoy. Se trata de que me veas a mí, para que yo refleje lo que quiero que veas de mí, no lo que realmente soy. Es más, entre los 16 y 25 años, por eso no lo mates a tus hijos, entendé dónde nacieron.
Matate a vos mismo que naciste en otro tiempo y estás portándote como un nene de 16 años. Eso es más grave que ser de 16 años. Por eso lee el libro y varias veces. La Biblia y el libro. Tenés las dos cosas ahí. Porque eso es lo trágico. Ellos nacieron en ese momento, para que entiendas dónde están. Entre 16 y 25 años pasan 16 minutos, quiere decir que pasan 5 horas semanales. 1 de cada 3 fotos se la sacan a sí mismo. Entonces la pregunta, como padres, como líderes, es: ¿de dónde surgió este movimiento donde ahora todo es autoexaltación, donde el donde estoy quedó a un lado y mis gestos son los que me urge que la gente valide? Y ese libro dice que todo esto surge a partir de una cultura que propone que la relevancia es más importante que la transparencia. Es más importante no que veas cómo estoy, sino cómo quiero que me veas. Por eso hoy un like tiene más peso que un consejo. Por eso hoy un comentario positivo o negativo en una red social te va a impactar más emocionalmente que leer una promesa bíblica. Y aunque la iglesia es parte de la sociedad, no significa que tenemos que actuar y ser igual que la sociedad. Es más, la iglesia no debería moverse con el mundo, sino que debería mover al mundo. Por eso, todo esto fue preparación, porque en el momento que me encuentro con Romanos 15, que es lo que vamos a estar enseñando durante estos 2 fines de semana, creo, me encuentro con que la sociedad en Roma era exactamente igual ahora: vanagloria, lujo, donde todo el mundo mostraba ostentación. No era lo que soy, sino lo que quiero que vean para que haya admiración. Entonces Pablo le está escribiendo a una iglesia que están haciendo, que va bien. Fíjate después Romanos 1:8, va bien, están bautizando, está creciendo, no conoce la iglesia, pero se dicen cosas muy buenas. Pero el problema no estaba en la iglesia, estaba en la sociedad que rodeaba la iglesia. Y Pablo dice: cuidado, yo sé que van bien, pero hay tanto, están en un lugar donde hay una presión que necesitan cuidarse, porque se puede filtrar. Por eso papá romano, mamá romana, tienen romanitos y va a la escuela y están preocupados porque los hijos están recibiendo en la escuela algo que va en contra de lo que van en la iglesia. Exactamente igual a tu preocupación. Así que lo que dice Pablo aplica hoy a nosotros, porque estamos en un momento de la historia de la humanidad donde todo se trata de mí. Así que él dice, y él da 3 consejos, que son los 3 consejos que se aplican, y quiero que prestes atención, porque al final vas a tener que tomar decisiones. Porque la palabra, cuando la abrimos, impacta, pero te lleva, te impulsa, te mueve a tomar decisiones. Y ¿estás listo? Entonces él da 3 consejos para que puedas trabajar y curar esta enfermedad del yo, empezando en tu familia. Número 1. Pablo, acuérdate, hice toda la introducción para que todo esto que vamos a escuchar lo relaciones en este contexto. Él dice: en base a esta realidad, practiquen la paciencia, sean pacientes. Y dice: los fuertes en la fe debemos ayudar a los débiles. Venimos de una serie hablando de más fuerte. Y qué coincidencia que venimos hablando de ser fuertes en la fe. ¿Se acuerdan? Creemos y estamos en el fundamento de la fe, pero la fe no me hace ser maduro. La fe me trae salvación. Ahora yo tengo que crecer en mi fe para madurar. Entonces él dice: los que están fuertes, los que crecieron en su fe, deben ayudar, deben apoyar a los débiles en vez de enfocarse en hacer lo que les agrada hacer. Una cosa es envejecer y la otra es madurar. Ustedes, cada vez que yo me paro acá, ven mi envejecimiento. Me va diciendo: pastor, cada vez más peladito, pastor, cada vez más blanquito. Es inevitable. Lo visible expone el envejecimiento. Mis acciones van a exponer mi madurez. Que yo envejezca no significa que esté madurando. Justamente la serie que terminamos,
era cómo madurar en la fe. Pero fíjate esto, vimos cómo madurar para poder salir adelante en medio de los conflictos. Ahora Pablo le agrega y le da otra rosca. No solamente es crecer en mi fe para seguir avanzando en medio de todo lo que estoy viviendo, sino que crezco en mi fe para poder apoyar, en alguna versión dice, soportar las flaquezas de los débiles. O sea, yo soy fuerte para ayudar a los inmaduros, a los débiles. Y te recuerdo que si sos fuerte, un día fuiste inmaduro. Y ahora sos maduro, pero primero fuiste inmaduro. Así que estás creciendo no solamente para exponer tu crecimiento, narcisismo. Vos crecés para ayudar al que está en el proceso de crecer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de poner de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y después, siguiente versículo, llama a Pablo a Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora, si hablamos de paciencia, ya lo hablamos la semana pasada, ahora tenemos que hablar quiénes son los débiles. Porque cuando a vos te dicen débil, es una ofensa y te pones a la defensiva. Entonces hay que profundizar a qué se está refiriendo Pablo. Él no habla de los tímidos, él no está hablando de los callados, él no habla de los indecisos. Él está hablando de personas que tienen muchas convicciones, que tienen convicciones fuertes, pero que su manera de actuar o su manera de decidir no están fundamentadas en la palabra. No es un problema de resultados, es un problema de toma de decisiones. Por eso, alguien débil puede ser legalista. Alguien débil puede ser un visionario exitoso. Alguien débil puede ser un controlador. Alguien débil puede tener mucha popularidad y la lista podría seguir. No es lo que haces, es lo que decís y lo que decidís. Por eso la persona madura es aquella que tiene el mayor nivel de paciencia con esta clase de personas que son débiles. Y el maduro, el fuerte en la fe, siempre estará pensando para sí mismo él y repitiéndose, esta persona está equivocada. Necesito ayudarlo porque está atrapado y no se da cuenta ni lo que dice ni lo que hace. Por eso la madurez se refleja en tus decisiones y no en tus resultados. Porque hay inmaduros exitosos. Y la madurez no pasa por lo que haces, sino en quién pensás. Es una cuestión de enfoque. Ahora, volvamos por un momento al verso 1, porque hay una palabra que es muy interesante. Dice, los fuertes en la fe deben apoyar a los débiles. Interesante que Pablo no usa ayudar a los débiles, jalar a los débiles, discipular. No, dice apoyar. Y en la Reina Valera dice soportar. El asunto que en el contexto griego de esta palabra, el apoyar o el soportar quiere decir sobrellevar la carga junto al otro. A ver, no es, sos insoportable y te aguanto. Ok, como soy maduro, Dios me castigó poniéndote como cónyuge. Eso no es madurez. A ver, eso no es madurez. No aguanto más a mis hijos, son adolescentes, inmaduros. No soporto, porque eso no se refiere a eso. No es soportar, es cargar la carga del débil. Si tiene inseguridades, si tiene malas actitudes, voy a cargar conmigo y voy a caminar con él hasta que él alcance la libertad que trae Cristo. Y esa carga deje de ser carga en su vida. Entonces cumpliste tu función como alguien fuerte y maduro con alguien débil. No refregarle en la cara su debilidad, cargar su debilidad y caminar en su crecimiento. El que madura no es maduro para caminar con maduros. Eso es narcisismo disfrazado. El que maduro es maduro para ayudar al que no es maduro,
para que crezca y se haga fuerte en la fe, y para eso se necesita paciencia, que dicho sea de paso, la paciencia es una señal de la madurez. Y no es casualidad que este principio esté plagado por todos lados en la palabra de Dios. Pablo lo enseñó varias veces de diferentes maneras a diferentes iglesias. Por ejemplo, a la iglesia en Filipo le escribe: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Él delante mío. Es más importante el otro que yo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si yo soy fuerte y vos sos débil, te ayudo a que seas fuerte. No me alejo porque sos débil. En la carta a los Corintios, otra vez Pablo debe decir: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Escúchame bien. Escuchaste la frase, el amor es ciego, ¿no? Tal vez te la dijeron porque tu cónyuge te escogió. Bueno, déjame decirte que es una mentira. El amor no es ciego. El verdadero amor ve las fallas de los demás, ve los pecados de los demás, ve las debilidades del débil, y aún viendo todo eso, decide caminar con ellos, con paciencia, así como Jesús caminó con paciencia, con vos y conmigo. Así que si sos maduro, sé paciente con el débil, sé paciente con el que está en el proceso de crecer. Yo no sé quién sea, pero no tengas la inmadurez de alejarte del débil, sino de abrazarlo y cargar su carga para que tenga libertad y crecimiento en Cristo Jesús. Segundo consejo. Claro, después de la paciencia viene el estocazo final, que no podemos separar paciencia de humildad, porque él dice: practiquen la humildad, porque el reconocer que yo tengo que pensar en el otro es un acto de humildad. Y ahora empieza a hablar de nuestro modelo de humildad, que es Jesús. Dice: cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Lo vuelvo a decir, debo agradar al otro porque el objetivo no es simplemente entretenerlo, es edificarlo. Y dice: porque ni siquiera, y ahí va el ejemplo, Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Si la cultura dice que el yo está delante del tú, Jesús siempre nos va a modelar que el tú está delante del yo. Y eso va en contra de la cultura. Te vuelvo a repetir, todo se trata de mí, de mis problemas, de que alguien se preocupe por mí, que haya mis soluciones. Entonces, en el centro de mi vida, en el centro del universo, ya no está Cristo, estoy yo llamando la atención, y Cristo está a un costado, y como un 911 recurro a Él porque lo necesito, pero necesito que me veas a mí en vez de ver a Cristo en mí en medio de mis problemas. Entonces ya no quiero reflejar a Él, quiero reflejar lo que estoy viviendo porque necesito ayuda. El narcisismo se filtró disfrazado, pero ahí está. Por eso Pablo dice: aguas, cuidado. En este verso Pablo quita la atención de nosotros y nuestros problemas. Y ahora pone el ejemplo supremo. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Y cita, interesante: sobre mí han recaído las burlas de que te insulta. Está citando Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume, y sobre mí han recaído las burlas de que te insulta. Lo había escrito David. El salmista está hablando de un celo por la casa de Dios. Y después Jesús vuelve a citar Salmo 69:9 en Juan 2:17, porque no se trataba de él. Él lo que está diciendo es: no se trata de mí. Jesús, Hijo del Padre, no se trata de mí. Se trata de agradar su nombre, de glorificarlo. Él sacando el centro de atención de él y llevándolo a su Padre. Todo lo que hizo Jesús se caracterizó por un desinterés personal. No vivió para complacerse a sí mismo
y vivió de una forma completamente entregada. Por eso una vez, me imagino cerca del templo, con los discípulos a un lado, aprendiendo y anotando todo, les dice a la gente: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque todo lo que hago es para agradarle. Humildad. Voy a ser sincero, me encantaría poder afirmar esta frase, pero no puedo. Esta frase todavía sigue siendo en mí un deseo, sigue siendo un anhelo, porque muchas veces la influencia del mundo y de este narcisismo donde me empujan a través de lo que he sido bombardeado fuera en la sociedad, me lleva a hacer cosas donde pongo mis necesidades y mi yo por delante del otro. No es fácil, es muy fácil enseñarlo, no es fácil vivirlo, modelarlo y practicarlo como Jesús. Todo lo que vivió Jesús tiene relación directa con la humildad. Todo, absolutamente todo. Todo comenzó desde el nacimiento. Él nació en un gran palacio, porque si hubiera sido en un gran palacio que se lo merecía, alguien se hubiera sentido intimidado. Alguien hubiera dicho: no, yo no califico. Él se rebajó y nació en donde nació para que todos tuvieran acceso. Me imagino, como desde niño estuvo centrado en servir a Dios, me imagino ese momento donde María le dice a José: ¿dónde está Jesús? Le digo: no sé, te dije que lo cuide, 5 minutos te lo di. Fui a comprar algo, ¿dónde está Jesús? No tengo idea. ¿Dónde está Jesús? ¡Jesús! Y él, acá, ¿dónde está? Y Jesús aparece y dice: calma, acá estoy, ¿por qué me están buscando? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Él, enfocado, agradando al Padre. Desde su niñez mostró humildad. Caminando alrededor del mar de Galilea, no solamente enseñaba, sino que si tenía hambre la multitud, priorizaba el dar de comer. Está en la última cena. Yo me imagino ese momento. No hemos pensado, pero es que traté de, en mi mente creativa, decir: ¿qué pudo haber sentido? No me da. No logro sentir, no logro ponerme en su lugar, porque debe haber sido trágico los momentos previos. La angustia, el saber cómo iba a ser, pero no lo sabía. Sabía que iba a haber dolor, sabía que iba a haber sufrimiento. Y él, en la última cena, en vez de decir: hey, estoy mal, oren por mí, abrácenme, los voy a extrañar, y jugar un poco a la víctima, como yo hubiera hecho, él se levantó y le lava los pies a los discípulos. Su humildad llegó a tal extremo que, clavado, atravesado sus pies, sus manos, colgando, perdiendo la respiración, con la corona envuelto en sangre, mezclado con el dolor de decir: yo no tendría que estar acá, pero lo estoy haciendo porque los amo. En medio de ese dolor que no tenemos ni la capacidad de comprenderlo, en medio de ese sufrimiento, Él llega a decir: perdónalos, porque en realidad no saben lo que están haciendo. Yo hubiera dicho: hijo, y lo está diciendo, y los que se burlan están jugando un juego de azar y tirando dados para ver quién se queda con su manta y su capa de recuerdo. Está con el mismo dolor. Y él diciendo: ¿qué hago acá? Y uno de al lado, que se merecía estar, le dice: acordate de mí. Yo le hubiera dicho: papi, me hubieras escuchado abajo y hubieras aceptado. Te vi caminar y me ignoraste. A ver, o sea, ahora en este momento, ahora embromate. Somos 3, así que somos 1, 2, 3, estamos en la misma. ¿Qué me pedís? El tipo no le importó. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Más humildad que eso. Ponete a pensar cuando a veces reaccionás y decís: ahora no. Nunca se te olviden estos actos. ¿Con qué derecho podemos mostrar arrogancia y decir: yo creo que, como si todo estuviera resuelto, cuando tenemos un modelo donde priorizó siempre el otro sobre él mismo? Y en la misma cruz, si mi mamá hubiera estado ahí, yo hubiera gritado: mamá,
te voy a extrañar. Y hubiera lloriqueado un poco. Y en ese momento, en vez de pensar en él, en todo lo que está pasando, él piensa en su madre y le dice, mamá, el discípulo que está al lado tuyo, ese es el que te va a cuidar. Juan, la mujer que está al lado tuyo, esa va a ser con su mamá, por favor. Gil organizando todo clavado. Hasta el último minuto Jesús puso a los que lo lastimaban por encima de su dolor. Su dolor fue secundario, primero eran los demás. Puso al ladrón por encima de la justicia o de la injusticia. Puso a su mamá y Juan por encima del sufrimiento. Escucha esto, si Jesús hubiera actuado y hubiera replicado y hubiera hecho, voy a hacer lo que vos hacés, nunca hubiera ido a la cruz porque hubiera pensado primero en él mismo. Y Pablo esto lo explica extraordinariamente en Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios algo que aferrar. Yo, si hubiera sido en ese momento, yo soy hijo de Dios, 100% humano, 100% Dios, esto conmigo no va. No le importó ese beneficio, sino que él se rebajó voluntariamente y dijo, trátenme a mí como si fuera uno de ustedes. Y Dios lo terminó tratando a él como si fuéramos nosotros, para tratarnos a nosotros como si fuéramos él. La enfermedad del yo se cura cuando no me conformo al mundo sino a Cristo. Por eso, escucha esto, nos, y me incluyo, no voy a decir te, nos parecemos a Satanás cuando actuamos y nos servimos a nosotros mismos. De la única manera que nos parecemos a Jesús, cuando el otro está por encima de mis necesidades, justo en contra de lo que el narcisismo enseña. Y este es el desafío. No dejes de servir en lo público. Gracias por lo que haces, gracias por lo que haces por tu iglesia, gracias por cada ujier, gracias por cada maestro. Necesitamos más siempre. Hablaba con Mirna, necesitamos maestros para niños. Claro, pero para los que están, gracias por lo que estás haciendo. Pero que ese servicio visible comience con un servicio en lo privado donde nadie te ve. En lo privado el servicio se vuelve un estilo de vida. En el servicio, solo en lo público, es un primer síntoma de la enfermedad del yo, porque en realidad no lo haces porque lo vivís, sino porque querés mostrar cómo te gustaría que te vean. Un servidor del Señor. Y todo comienza cuando nadie te ve. Y termino con esto, y si querés, Toto, venite. Último consejo, además de ser paciente y practicar la humildad. Les dice, las cosas no van a estar fáciles, así que estén juntos, estén unidos, vivan en armonía. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme otra vez al único ejemplo que es Cristo Jesús. En esta vida, escúchame bien, va a haber cosas en las cuales gente no va a estar de acuerdo. Eso va a incluir a tu familia de sangre, tu familia espiritual. Hay cosas que algunos se van a enojar, otros van a decir, yo lo hubiera hecho diferente. Y ¿sabés qué? Sacale foto a esto. Está bien y es normal no estar de acuerdo. No te esfuerces por lograr algo que no lo vas a lograr. En realidad hay una sola cosa que nos puede unir, que Jesús murió por nosotros. Lo demás es negociable, pero Jesús murió por nosotros. Ese es nuestro punto de unión. No olvides que la unidad no es uniformidad, eso es dictadura. La unidad no significa que todos pensamos igual sobre todo, porque eso es imposible. No nos vamos a poner de acuerdo ni en lo que cantamos, cómo nos vestimos, en los grupos de vida. En el almuerzo que vas a tener después de este servicio, que estamos hablando de unidad. Lo único que debe unirnos es que Jesús siga siendo el centro de todo lo que hacemos en casa y en mi vida. No hay otro punto de unión. ¿Sabes para qué? Porque cuando hay unidad, con un solo corazón y a una sola voz podemos glorificar a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, sino que siendo unidos. Y si mi enfoque en mi vida es glorificar en todo a Dios, mira el antídoto en casa,
en el cuerpo de Cristo, en el trabajo. Acá está la fórmula. Acéptense mutuamente. Y acá viene el desafío. Como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Así que no se trata de cuántos me aman a mí. En realidad se trata de a cuántos amo yo. El mundo te va a poner delante del otro. Jesús nos modela ponerte al otro delante de mí. Y la persona que está a tu lado es tan valiosa que la necesitas, pero no podés pensar el valor de la persona, sino tenés que vivir demostrando su valor. Ahora, con esto terminé. Sería raro si yo dijera, todos aquellos que están fuertes en el Señor, pónganse de pie para poder orar por ustedes. Sonaría raro. Y tal vez hasta te daría vergüenza decir qué van a pensar de mí. Creo que tiene más lógica ir por el camino contrario y decir, ¿y quién está débil? Pero no débil por tu realidad ni por tus logros, sino porque estás siendo consciente ahora a la luz de la palabra que lo que estás haciendo, lo que estás decidiendo, las actitudes, cómo estás hablando, cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tus hijos, está lejos del fundamento bíblico. Ese es el débil. No tiene que ver con carácter, tiene que ver con cercanía de tu corazón a su corazón. Pero para eso, el acto más grande de inicio, de crecer, es reconocer dónde estás. Y la iglesia propone lugares donde crezcas. Claro que sí, siempre va a haber hombres, mujeres, niños, jóvenes, Kingdom of the Beach. Todo tiene un solo propósito detrás de la actividad: discipulado, crecimiento, discipulado, para que crezcas. Pero tu esperanza solamente tiene que estar puesta en Jesús. Porque todo comienza con reconocer: estoy lejos de ti. Entonces, esto es lo que quiero que hagas. Si sos débil y ya entendiste lo que significa ser débil en este contexto y querés comenzar a crecer en tu fe, todo comienza con reconocerlo. Y si ese es tu caso, quiero que te pongas de pie. Pero yo soy líder. No estoy hablando de posición. Pero yo lo he logrado. Yo he terminado el doctorado en teología. No tiene que ver con tu conocimiento. Tiene que ver cómo estás viviendo. Tiene que ver con la valoración. Tiene que ver con la tolerancia. Tiene que ver con a lo mejor sos papá, de decir, hijo, encontré debilidad en mi familia, encontré malas actitudes, en vez de cargar lo que él está haciendo y ayudarle, le remarqué su debilidad. Tal vez hubo un enojo en algún familiar. Están todos. El maduro no es el que va a ir a solucionar. El maduro va a ir a restaurar. Tu obsesión es el débil, es el que reconoce. Yo necesito que alguien me ayude, que alguien me acompañe. Pero en última instancia, a quien tenés que poner tu esperanza es Jesús. Así que cierra tus ojos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.